Muy buenas tardes, mi queridos estudiantes del primer año de secundaria. Bienvenidos, mis pequeños, a esta nueva sesión. Ya nos encontramos en la semana número 30 en el área de ciencia y tecnología. En esta oportunidad tenemos un nuevo título para el desarrollo de nuestra sesión, donde vamos a denominarle Comprende las contribuciones de la medicina ancestral a la conservación de la salud a la luz de la ciencia y tecnología. Ese es el título de la sesión del día de hoy. Para ello vamos a tener en cuenta la siguiente competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, la biodiversidad, tierra y universo. La competencia es la elegida para el día de hoy y la capacidad que vamos a desarrollar en esa competencia es: evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. El reto para esta sesión es la siguiente: explicar por escrito cómo los conocimientos ancestrales han contribuido a la conservación de la salud de las familias y comunidades a la luz de la ciencia y la tecnología. Es el reto que tenemos para el día de hoy. Para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero vamos a recordar lo que trabajamos en la sesión anterior. En este programa consideramos lo siguiente: ¿cómo deberíamos los ciudadanos cuidarnos del COVID-19 a partir de lo nuevo que ya sabemos? Al respecto dijimos: la salud está influenciada por el ambiente, los estilos de vida, la biología humana y el acceso a la atención sanitaria. Que para estar sanos debemos desarrollar hábitos saludables como: primero, alimentarse adecuadamente, hacer actividad física, estar hidratados, es decir, tomar mínimo 2 litros de agua todos los días. No olviden que en la sesión anterior también mencionamos que nuestro organismo está compuesto de 75% de agua dentro de nuestro organismo. Dormir bien es muy importante, descansar y evitar todo tipo de estrés. Evitar el consumo de alcohol, drogas y evitar conductas de riesgo. Mantener en forma nuestra mente, siempre tener la mente positiva, rodeada de cosas muy, pero muy positivas. Asearnos todos los días es muy importante, reducir el consumo de grasas saturadas y definitivamente evitar el estrés. Todo esto nos va a permitir tener y conservar una vida muy saludable. ¿Recuerdan que algo trabajamos así la sesión anterior? Pues bien, teniendo en cuenta ese propósito, vamos a avanzar con el desarrollo de la sesión del día de hoy. Todo esto sucede gracias a la ciencia y la tecnología, que han desarrollado tratamientos y equipamientos médicos que ayudan a mejorar constantemente la salud de todas las personas, aplicando principios físicos, químicos y biológicos. Todo esto es gracias a la ciencia y la tecnología. Ahora vamos a recordar también de alguna manera lo que desarrollamos anteriormente. Les vuelvo a mencionar que el reto que tendremos el día de hoy es explicar por escrito cómo los conocimientos ancestrales han contribuido a la conservación de la salud en las familias y las comunidades a la luz de la ciencia y la tecnología. Para lograrlo, necesitamos seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando y que iré mencionando en el transcurso del desarrollo de nuestra sesión del día de hoy. El paso número 2, vas a realizar un cuadro con 4 columnas. En la primera columna, haz una lista de las plantas medicinales que consumes en casa. En la segunda columna, para cada planta, escribe cuál es la cura que nos dan estas plantas que ustedes consumen o tienen en casa. En la tercera columna, escribe por cada planta medicinal cómo debe prepararse para su consumo. Y en la cuarta columna, averiguarás cuál es el principio activo de esta planta. El paso número 3. Con todos los datos anteriores mencionados ya, construir una explicación por escrito sobre los conocimientos ancestrales que han contribuido a la conservación de la salud en las familias y comunidades a la luz de la ciencia y la tecnología. Todo este proceso nos llena de mucha alternativa y energía, jóvenes. Sé que muchos de ustedes en casa, ya de épocas antiguas, anteriormente, nuestros abuelos, siempre cuando tenemos un coliquito,
Dicen, esta hierbita te va a curar. De eso se trata de alguna manera la sesión que vamos a desarrollar el día de hoy. Continuamos entonces. Muy bien, mis queridos estudiantes, mis pequeños de primer año de secundaria, llegó el momento de iniciar esta aventura de acercarnos al mundo de la ciencia y la tecnología desde tu casa para poder conocer y reconocer todo este procedimiento y hacer mejor tu vida cotidiana y también comprender el funcionamiento del mundo en que habitamos. Por eso será importante que prestes atención a todo lo que te vamos a brindar o que te voy a brindar el día de hoy, ya que vamos a ir mencionando todos los detalles que te van a servir para lograr el reto el día de hoy. Mis queridos estudiantes, como lo comentamos al inicio del programa, hoy nos ocuparemos de los conocimientos ancestrales que han contribuido a la conservación de la salud y les damos una mirada a la luz de la ciencia y la tecnología. Para poder lograr necesitamos tener claridad sobre todas estas ideas que vamos a escuchar a continuación. Por ejemplo, ¿qué es la medicina tradicional o ancestral? ¿Qué dice la ciencia que contiene los remedios ancestrales? Así que presta mucha atención, querido pequeño y estudiante de primer año de secundaria, ya que vas a necesitar tomar ciertas notas a ciertas ideas principales que te iré mencionando en el desarrollo de esta sesión. Bien, vamos a continuar entonces. Nosotros vamos a hablar un poco de lo que es la medicina tradicional o ancestral. Diremos que la medicina tradicional ancestral les dirá que la Organización Mundial de la Salud, es decir, la OMS, nos da una definición de medicina tradicional como prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas a base de plantas, animales u minerales, terapias espirituales, técnicas, manuales y ejercicios aplicados en forma individual o en combinación para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir dichas enfermedades. Debemos saber que nuestros pueblos originarios han desarrollado durante siglos muchos conocimientos y prácticas de salud. Esta experiencia contribuye a un sistema de salud conformado por procedimientos de curación, sanación e influye en elementos rituales y otros. La medicina tradicional es una parte importante de la cultura de nuestros pueblos originarios y son importantes porque contribuyen en un importante sector de atención no formal de salud en nuestro país. Además, son suficientes para poder combatir este tipo de enfermedades. Muchos de ellos son eficientes agentes comunitarios de salud, aportando al fortalecimiento de la identidad local y regional, la cohesión grupal y el orden social y moral de la comunidad. Diferentes formas de poder disminuir o alterar todo este proceso que tenemos, mis queridos estudiantes. Qué importante es conocer un poquito de todo esto y nos permite también determinar de alguna manera todo lo que vamos a ir desarrollando. Los síndromes culturales, los ritos y la cosmovisión, todo tiene que ver cómo antiguamente nuestros antepasados han ido de alguna manera fortaleciendo esta medicina tradicional y ancestral. Es ancestral porque viene de nuestros antepasados, cómo esta medicina va de alguna manera fortaleciendo, cierta manera, nuestro sistema inmunológico. Muy bien, vamos a continuar entonces un poquito. Vamos a tratar de tomar en cuenta todo esto para poder entender nuestro proceso entonces. Dice, la medicina tradicional es una parte importante de la cultura de nuestros pueblos originarios y son importantes porque contribuyen un importante sector de atención. Eso es muy importante. ¿Por qué males atienden y con qué? ¿Qué manera podemos responder a esta medicina tradicional y ancestral? ¿De qué manera atacan estos males?
y de qué forma lo pueden de repente curar. Bien. Es necesario precisar que estos sistemas de salud tradicionales cuentan con diversos componentes, tales como aquí tengo anteriormente que me costó mencionarles. Tenemos los síndromes culturales, los ritos y su cosmovisión, los agentes de medicina tradicional, los recursos curativos como las plantas medicinales, minerales, animales y las terapias. Todas estas áreas existen y se desarrollan en forma interrelacionada. En el programa del día de hoy, en el desarrollo de nuestra sesión, vamos a ver algunos asuntos respecto a los recursos curativos como las plantas medicinales, ya que son considerados todos. Nos tomaría un poco más de tiempo, vamos a ver lo más importantes, mis queridos estudiantes. Tenemos entonces a continuación los recursos curativos como las plantas medicinales. Es necesario mencionar que el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud trabajan para integrar la medicina convencional que utiliza técnicas y tratamientos estandarizados como medicamentos científicamente probados, como el sistema de la medicina tradicional que utiliza tratamientos personalizados no convencionales que ayudarán al organismo enfermo a curarse para conservar su salud. El Centro Nacional de Salud Intercultural, a través de su Dirección Ejecutiva de Medicina Tradicional, investiga los sistemas tradicionales y sus tecnologías con enfoque integral socioantropológico y sanitario de los pueblos indígenas, amazónicos y andinos y la población afroperuana. Capacita y transfiere tecnología para tener servicios de salud con pertinencia cultural y promover en estos pueblos la prevención y control de este tipo de enfermedades. En el futuro tú podrías ser uno de estos investigadores y trabajar en esta línea que me parece muy interesante. ¿Qué les parece la información hasta este momento, mis queridos estudiantes? Vamos a continuar. La CERNAP. ¿Qué significa CERNAP? Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, eso significa Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, eso es CERNAP. La flora del Perú cuenta con aproximadamente el 10% de las especies de floras en nuestro planeta. Es decir, nuestro país alberga alrededor de 25.000 especies diferentes gracias a las 11 regiones existentes y el 30% de ellas son endémicas, es decir, solo existen en nuestro país. Algo que debemos resaltar es que muchas de estas plantas tienen un uso medicinal, alimenticio y ritual que han sido aprovechados por nuestros pueblos originarios durante muchas generaciones. Muchas de estas especies vegetales, aproximadamente 5.000 plantas, han sido identificadas botánicamente. La mayor parte son nativas de nuestro país. Unas 4.400 y unas 600 especies son introducidas. Igualmente, la mayoría de las especies nativas utilizadas son silvestres y cerca de 2.000 son cultivadas. Qué interesante, mis queridos estudiantes. Algo que debemos tener en cuenta es que con la medicina tradicional, las plantas medicinales han cumplido un rol fundamental como medio para curar enfermedades en las personas. Actualmente, las comunidades, especialmente rurales, lo utilizan acumulando prácticas ancestrales de selección, manejo y conservación de conocimientos que han transmitido de generación en generación. Esta información ha sido importante para el descubrimiento de diferentes medicamentos que hoy utilizamos elaborados a base de plantas. Por ejemplo, vamos a mencionar dentro de esta variedad que tenemos a la uña de gato, el sachainchi y el achiote. ¿Qué podemos decir de la uña de gato? Diremos que su nombre científico es Uncaria tomentosa. Es una liana que crece en las selvas de América del Sur, donde durante casi 2.000 años se ha utilizado con fines medicinales. El agua en la que hierve
Esta planta amazónica se utiliza ampliamente en medicina tradicional como antiinflamatorios, así como para el tratamiento de la diabetes, diversas tumoraciones como el cáncer, procesos virales, irregularidades con el ciclo menstrual, convalescencia y debilidad general. Fue reconocido oficialmente por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, en 1994 como una planta medicinal, debido a las sustancias que contiene la corteza y las hojas, las cuales tienen propiedades antiinflamatorias y refuerzan nuestro sistema inmunológico. Qué interesante toda esta información, mis queridos estudiantes. ¿Qué podemos decir entonces ahora del Sacha Inchi? Me imagino que muchos de ustedes han escuchado el nombre de esta pequeña planta, Sacha Inchi. Son pequeñas semillas. A ver qué nos dice, qué información tenemos para poder ir cumpliendo el reto de la sesión del día de hoy. Su nombre científico es Plucentia volubitis. Es una planta oleaginosa. Se dice así porque contiene aceites y es autóctona de la Amazonía peruana, conocida en el mundo como el maní del Inca, con su enorme importancia durante el imperio. Este grano brinda múltiples beneficios al organismo porque ésta refuerza nuestro sistema inmunológico, regula también nuestra presión arterial, por lo que nos protege frente a cualquier infarto. Además, reduce la tasa de triglicéridos. ¡Qué interesante, mis queridos alumnitos! Y mejora el riesgo sanguíneo. Controla el colesterol y ayuda a perder peso. Retrasa el proceso de envejecimiento. Combate el cansancio, el estrés, el agotamiento, el sistema nervioso y el insomnio. ¡Cuántos aportes importantes tiene esta planta llamada Sacha Inchi! ¡Qué interesante, ¿verdad? ¿Cuántas enfermedades podíamos curar si consumiéramos solamente esas pequeñas plantas que están en nuestro país, son parte de nuestro mundo, de nuestro hábitat, de nuestro entorno natural? ¿Qué diremos ahora con respecto al achiote? Podemos decir que es una planta absorbente. Su nombre científico es Vixa orellana, de la cual se obtienen unas semillas del mismo nombre. Gracias a sus compuestos inflamatorios y antimicrobianos, el achiote ayuda a descongestionar las vías respiratorias, combatiendo afecciones como el asma, la gripe, la tos, los resfríos, los bronquios y la neumonía. ¡Qué interesante! Pero la pregunta sería, ¿qué contienen esas plantas que sirven de medicina? ¿Cómo hacen los científicos para poder saber qué contienen esas plantas? Qué interesante, mis queridos estudiantes. Vamos a ver, mis estimados pequeños de primer año secundaria. A continuación, antes de responder a esas preguntas, hablaremos acerca de qué están hechas esas cosas. Es decir, hablaremos de su estructura atómica y molecular de las cosas que existen. Así que presten mucha atención y tomen nota de las ideas que iremos comentando, ya que servirán para responder al reto que tenemos para el día de hoy. Cuando hablamos de materia nos referimos a todas las cosas que existen. Por ejemplo, la roca, el aire, tu corazón, el papel, el plástico. En realidad, a todo lo que existe le llamamos materia. Todas las cosas que existen y que nos rodean están formados por pequeñísimas partículas, entre las que se encuentran los átomos. Cuando nosotros juntamos varios átomos iguales o diferentes, a este conjunto se le denomina moléculas. Los átomos están hechos de partículas, estas llamadas protones. Los protones son aquellas que tienen carga eléctrica positiva. También tenemos otro componente importante que se llama los neutrones, que son aquellos que no tienen carga eléctrica, carecen de carga eléctrica. Y los electrones que tienen carga eléctrica negativa. Los protones y los neutrones están concentrados en una zona llamada núcleo, mientras que los electrones giran alrededor del átomo a una gran velocidad, formando una especie de nubes. Por eso se le conoce como la nube electrónica.
¡Qué interesante información! ¿Qué les parece lo que estamos aprendiendo, mis queridos estudiantes? ¿Ustedes sabían que todo eso contenía todos estos elementos tan importantes? Es importante saber esto porque como todas las cosas están formadas por átomos y moléculas, las plantas también las tienen. Así sí podemos responder a las preguntas que nos planteamos anteriormente. ¿Qué contienen esas plantas que sirven de medicina? ¿Y cómo hacen los científicos para saber qué contienen? Vamos llegando a lo que nos hemos propuesto el día de hoy. Como decíamos, nuestras culturas originarias fueron capaces de darse cuenta que algunas plantas tenían algunas propiedades específicas y las usaron como medicina. Y aún ahora las siguen usando. Pero, ¿qué contienen esas plantas que sirven de medicina? Iniciaré diciéndoles que una planta medicinal es cualquier planta en la que una o más de sus órganos contienen sustancias que pueden ser utilizadas con la finalidad terapéutica o que son precursores para la fabricación de medicamentos. Esas plantas que se emplean como medicina tienen moléculas llamadas principios activos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Desconocíamos de ese principio activo. Qué interesante, un buen dato. Van anotando, mis queridos estudiantes, porque todo esto va a reforzar para desarrollar el reto que tenemos propuesto para el día de hoy. Así es, mis queridos estudiantes. Los principios activos son sustancias químicas responsables de la actividad farmacológica, es decir, que curan y que son producidos por una planta como resultado de su metabolismo. A esas sustancias también se le puede llamar droga, pero te estarás preguntando, ¿qué es una droga? Pues una droga es una sustancia natural de origen animal o vegetal o sintética, es decir, fabricada que se emplea en química o en farmacia y medicina. Normalmente las plantas curativas poseen varios principios activos acompañados de otras sustancias sin valor medicinal. Con gran frecuencia, los principios activos de las plantas medicinales no se distribuyen en forma uniforme por toda la planta, sino que se acumulan en ciertas partes, como son sus flores, hojas, raíces o semillas. Buen dato, estarán apuntando, ¿verdad, mis queridos estudiantes? Qué interesante todo esto de la medicina, de las plantas medicinales. Estimados estudiantes, es necesario tener en cuenta que la cantidad de principios activos tampoco es siempre la misma en las plantas. Puede variar en función del hábitat, de la época de recolección o del modo de preparación. Por eso es importante recolectar las plantas curativas en las épocas del año adecuada y secarlas y prepararlas con sumo cuidado para lograr la máxima eficacia de las plantas medicinales. Casi siempre es necesario prolongar el tratamiento durante varias semanas. Es un proceso bastante largo. Entonces significa que en el mes, por ejemplo, que florezca la sábila, el sachainchi, es el momento preciso para aprovechar cada uno de estos medicamentos, que resultan ser muy interesantes y muy importantes. Secarlas también para que tengan un proceso adecuado y correcto. Muy bien, mis queridos estudiantes, ¿qué más tenemos preparados para el día de hoy? Muy bien, a continuación responderemos a la pregunta: ¿cómo hacen los científicos para saber qué contienen esas plantas medicinales? Lo que hacen los científicos es realizar un análisis del contenido de la planta medicinal y para ello realizan la recolección, secado, molido de la muestra para luego someterlo a diversas técnicas de identificación de las moléculas presentes. Estas técnicas pueden ser de las siguientes formas: la cromatografía. En esta cromatografía es un método físico que permite separar los componentes que se van a poder distribuir de alguna manera. Tenemos también el espectro de masas, la resonancia magnética nuclear.
En cada uno de estos procedimientos se hace un reconocimiento de las moléculas presentes y de esta manera se reconocen los componentes de la planta medicinal que son los que pueden usarse para la medicina. Si bien el uso de plantas medicinales es una práctica muy conocida de hace mucho tiempo, es necesario tener en cuenta que al igual que el consumo de medicamentos puede tener sus ventajas y desventajas. La mayoría de los gobiernos no controlan con normas de calidad y producción a las medicinas hierbales, lo que nos puede acarrear graves problemas de salud en el caso de que hayamos utilizado remedios de homeópatas pocos conocidos. Por otra parte, si consumimos hierbas silvestres recolectadas por nosotros mismos, podemos llegar a intoxicarnos, en el mejor de los casos, por una mala identificación de la hierba en cuestión. En el caso de tener una enfermedad grave o repentina, es mucho más efectivo utilizar medicamentos regulares y apoyarse en la medicina alternativa como algo complementario, ya que de las hierbas no pueden tratar algunos casos graves como una pierna quebrada, una apendicitis, un ataque al corazón. Estas solo sirven para curar pequeñas enfermedades que de alguna manera contribuyen a la mejora de nuestro sistema inmunológico. Antes de terminar, queremos recordarles que las plantas medicinales contienen una sustancia llamada, sí, muy bien, mi querido estudiante, principio activo, que es la que hace que actúe como medicina y que en nuestro país tenemos muchas especies de vegetales para estudiar y comprender cómo funciona a la luz de la ciencia. En el futuro tal vez puedas ser un botánico, un químico o un farmacéutico y hacer que este mundo en el que vivimos sea interesante para el trabajo que tú realices. Te recordamos que estamos tratando de mejorar nuestro aprendizaje de esta manera. Ya estamos a punto de terminar, mis queridos estudiantes. Después de esta sesión de aprendizaje, me gustaría que no olviden el reto del día de hoy, que es explicar sobre cómo los conocimientos ancestrales han contribuido a la conservación de la salud en las familias y comunidades a la luz de la ciencia y tecnología. Las ideas que plantees en este texto servirán como un aporte para la construcción del decálogo de acciones para entender y prevenir situaciones relacionadas a la salud integral, que es el producto final de todas las áreas que estamos desarrollando en esta sesión. Mi querido estudiante, quiero que tengas en cuenta, antes de terminar, los pasos que necesitamos para lograr el propósito y el reto del día de hoy. Es muy importante tener en cuenta este tipo de conocimientos. No te olvides que mediante este reto, para poder lograrlo, tenemos que tener en cuenta estos pasos que a continuación te menciono. No te olvides, el paso número 1 es tomar nota de las ideas importantes que ya hemos mencionado durante el desarrollo de la sesión. Paso número 2, realizar un cuadro con 4 columnas. Ahí te la recuerdo. En la primera columna, ¿qué dijimos? Vas a hacer una lista de las plantas medicinales que consumes en casa. En la segunda columna, vas a desarrollar que por cada planta que has mencionado, qué cura cada planta que has podido mencionar. En la tercera columna, vas a escribir por cada planta cómo debe prepararse para su consumo. Y en la cuarta columna averiguarás cuál es el principio activo de la planta, que ya sabemos qué significa un principio activo, lo que cura, por qué se le considera una planta medicinal. Muy bien, mis queridos estudiantes, hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. Agradezco como siempre su presencia y su participación, siempre esperando que estén presentes y aprendamos juntos. Este reto es muy importante. Ustedes en su plataforma y yo en este sistema nuevo también es un nuevo reto para Sumis. Agradezco la presencia de todos ustedes, siempre dispuestos a aprender. Mis pequeños y grandes científicos, vamos a seguir aprendiendo cada semana. No te olvides las recomendaciones que siempre te brindo. Si vas a salir, usa tu mascarilla, mantén tu distanciamiento social, lavémonos constantemente las manos.
Y si no deseas salir por algo que sea tan importante, quédate en casa. Este virus no se ha ido todavía. Vencemos todos los obstáculos, seguimos esforzándonos para aprender, no nos quedemos. Que el virus nos haya detenido en casa no significa que nos detengamos en nuestros sueños, en nuestros propósitos y las ganas de aprender, en nuestros retos, mis queridos estudiantes. Yo los reto que cada semana sigan dando lo mejor de ustedes, así como Sumi se esmera cada día en dar un poquito más de mi aprendizaje. Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima semana y que tengan un hermoso fin de semana, mis pequeños estudiantes.